destino de Poubelle. Poubelle es una palabra francesa que significa tacho de basura. Dividí, digamos, la clase en dos partes. Una la titulé La letra y la lengua todo junto, ahora voy a explicar de qué se trata, y la otra parte, destino de Poubelle, ¿no? Bueno, como vimos, digamos, Beckett es un autor que desviste de semblante a las palabras, o que pone, digamos, el semblante al desnudo, o lo extenúa. Es una literatura que despoja las palabras y al texto de palabras, pero de las palabras que explicitan, que explican, digamos, las palabras que comunican, las palabras del sentido común, ¿no? Queda entonces una palabra que Miller la nombra apalabra, que perturba, que hiere el cuerpo, que descoloca, que no significa, que malentiende, que no se dirige al otro del significante, ¿no? Una palabra que intenta alcanzar un real, que es eso que lo simbólico no logra atrapar. Ahora, lo real es un concepto, digamos, de Lacan. Ahora le voy a pedir a Karina que comparte el primer cuadro, que titulamos Anfibiologías de lo real, para transmitirles un poco qué entendemos por real, ¿no? Anfibiologías quiere decir ambigüedades, ¿no? O sea, ¿se ve ahí? Sí. Es el primero, el que se titula Anfibiologías de lo real. Bien, o sea, anfibiologías tiene que ver con el doble sentido, digamos, de las palabras que provocan dudas e imprecisiones. O sea, lo real a lo largo de la enseñanza de Lacan no lo va a definir de igual manera, digamos, ¿no? Pero podríamos decir que lo real no se ajusta a la verdad, es decir, no hay verdad, digamos, sobre lo real, que más que lo real tendríamos que hablar de un real. Es decir, lo real no es universal, aunque podemos decir que sexualidad y muerte son los reales clásicos para el psicoanálisis, pues tanto de la sexualidad como de la muerte no tenemos representación en el inconsciente, ¿no? También lo define Lacan como lo que vuelve al mismo lugar, ¿no? El eterno retorno de lo mismo, pero también es lo imprevisto, o sea, eso que irrumpe, ¿no? Lo contingente, eso que sorprende. Lo inasimilable del trauma, por ejemplo, es uno de los nombres de lo real. Lo imposible de decir es otra de las definiciones de lo real, por eso siempre lo real se maldice. ¿Se acuerdan que Beckett tiene un texto que justamente llama mal visto, mal dicho? Después Lacan lo va a definir como lo fuera de sentido y finalmente va a hablar de lo real como lo sin ley, ¿no? El deseo del analista, que es un concepto, digamos, complicado, pero podría pensarse con Beckett como el deseo de alcanzar lo real, ¿no? Esa zona donde se presenta la ausencia de fraternidad, de armonía, digamos, esa zona de desamparo donde ya no hay significante que sostenga al sujeto. Me parece que en la obra que vimos se ve muy bien este tema, ¿no? Esperando a Godot. Entonces, como expectativa, como aspiración lacaniana, alcanzar a tocar lo real, digamos, es un objetivo, pero también tiene sus límites, ¿no? Muchos de los títulos de las obras de Beckett hablan por sí solos, ¿no? Cuando les compartí la vez pasada, ¿no? Algunos de los títulos de las obras, Actos sin palabras, Detritus, El innombrable, Textos para nada, todos esos textos manifiestan esa vocación de reducción a un hueso, ¿no? A un real. Ahora vamos a pasar al cuadro 2. Bueno, el camino de un análisis va también de la amplificación significante a la reducción a ese hueso o letra, ¿no? Vamos a llamar a ese hueso letra,
que ya no es un significante que remite a otro significante, ¿no? Lacan, en su última enseñanza, promociona lo escrito, la letra y no el significante. O sea, es un deslizamiento que hace, va justamente de la letra, del significante a la letra, ¿no? En un intento de ponerle tope al deslizamiento infinito del significante, que efectivamente lleva al análisis interminable. También la reducción, digamos, del bla bla del analizante a un hueso real. O sea, eso es lo que intentamos en un análisis, ¿no? De esa amplificación significante, ir cerniendo un hueso, ¿no? Una letra. Este concepto de letra, entonces, es justamente una solución para lo interminable del sentido. De ahí que Lacan se interesó por esto, ¿no? Yo no sé si recuerdan, pero en el seminario 11, Lacan habla de los significantes nonsensical, que son justamente un antecedente del paso del significante a la letra. O sea, significantes sin sentido, ¿no? Significantes nonsensical, habla allí. Bueno, el análisis aspira justamente a hacer caer las significaciones para aislar el significante nonsensical o letra a la que estamos sujetos como sujetos. Para que se entienda, digamos, con algún ejemplo un poco de la clínica. Por ejemplo, pensemos en los nombres a los que se puede reducir un caso, como, por ejemplo, Freud habló de dos, por lo menos, de sus pacientes, el hombre de los lobos o el hombre de las ratas, ¿no? Es un intento de reducir el caso a un hueso. O cuando nosotros decimos, bueno, hablamos de tal sujeto como la corredora, o por ejemplo, el justiciero, ¿no? También es un intento de reducción, ¿no? De todo lo que dice, digamos, el paciente a ese significante o letra despojado ya de sentido. O, bueno, sobre todo los nombres o las letras de los síntomas de los analistas de la escuela, de los AE. Recuerdo algunos que ya no tienen ningún tipo de significación. Por ejemplo, el calzador sin medida, que es justamente el significante nuevo o letra al que arriba Leonardo Gorostiza, al que vamos a tener como invitado, o por ejemplo Encarnada, o el peleador impolítico, o qué sé yo, mordida vida, ¿no? O roncadera. O sea, son todas letras que no remiten ya a ningún sentido y que valen solamente para esos analizantes, ¿no? Que han devenido analistas en este caso. O sea, acá estas letras de sus síntomas, los AE, accedieron a través de un análisis, o sea, son efecto del discurso analítico. Han sabido, digamos, recortar lo ilegible de sus síntomas. Ahora, el lenguaje justamente se va despojando, o sea, vaciando, y solo queda un resto, un límite de lo representable, umbral de lo decible, va a decir Lacan, la inscripción justamente de una letra. Lacan define la cuestión de la escritura, dice, la escritura, la letra está en lo real y el significante en lo simbólico. De ahí que Lacan considere la escritura en lo real como la erosión de todos los efectos de significado. La letra, va a decir, bordea el vacío o el agujero en el saber. Otro ejemplo, incluso de Freud, del mismo Freud, por ejemplo, en su famoso sueño de la inyección de Irma, cuando sueña con la fórmula de la trimetilamina, reduce toda la interpretación del sueño a esa combinatoria de letras sin sentido. O sea, sueña con una fórmula, ¿no? Después de ver la garganta de Irma. Son todos ejemplos que me parece que ayudan para entender un poco este concepto de letra que puede
de resultar en algún momento, digamos, un poco árido. Bien, ahora la letra es secundaria, no es primaria. Es el precipitado del significante, o sea, es efecto del lenguaje. Esto es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Saca el cuadro ahora, Karina, que voy a compartir yo otro, donde, bueno, preparé un poco un cuadro para entender. A ver, esperen, a ver si... Díganme si ven algo. No. ¿Se ve? ¿Se ve ahora? No. Sí. Ahora sí. Ahora ¿Sí? sí. ¿Se ve? Sí. Bien, bien. Bueno, este es un cuadro que no voy a desarrollar, digamos, todo, pero para que entiendan un poquito de las diferencias entre el significante y la letra, ¿no? ¿Se ve bien? Vieron que en significante puse simbólico, en la letra, bueno, real, o en la intención de tocar el real. El significante tiene que ver con la función de la palabra, la letra con la función de lo escrito. El significante es lo que se escucha y lo que se lee como significado, la letra es lo que se escribe. El significante quiere decir algo, o sea, tiene que ver con el sentido. En cambio, la letra no quiere decir nada, o sea, tiene que ver con el sinsentido o el fuera de sentido. El significante remite a otro, ¿no? Por eso puse S1, S2. La letra es S1 solo. Bueno, el significante tiene que ver con el inconsciente bajo transferencia. En cambio, la letra se piensa el inconsciente como un conjunto de S1 solos, o de enjambre de S1. El significante tiene que ver con el desciframiento, la letra con el saber cifrado. Y digamos, del significante y de la letra se deducen dos tipos diferentes de interpretación, ¿no? Interpretación como lectura, en el caso del significante, interpretación como escritura, en el caso de la letra. Bueno, voy a dejar de compartir. Esperen un segundito. Bien. Ahora, esto no solamente se alcanza al final del análisis, sino, es importante esto, ¿no? Cada vez que nosotros interpretamos, cada vez que interpretamos un paciente, tratamos justamente de introducir un efecto de escritura en los significantes que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, cuando interpretamos a un paciente cazado por casado, ¿no? Ahí nos servimos de la letra, ¿no? La Z o la S, o sea, de la escritura. O si un paciente, por ejemplo, no sé, viene identificado, como hijo soy un desastre, y nosotros, por ejemplo, le interpretamos hijo de sastre, supongamos. Ahí también nos apoyamos en la letra escrita, ¿no? O sea, en lo que se lee, en los equívocos. Siempre en esa distancia o en esa yancia entre lo que se dice, lo que se escucha, lo que se escribe y lo que se lee, de eso nos servimos en la interpretación. Les digo esto para que entiendan lo importante, digamos, de concebir, digamos, al significante como letra, o tratar de hacer letra del significante, o de todos los significantes que escuchamos, ¿no? Bueno, ahora pasamos al otro cuadro, el cuadro 3. Bien. Así como Lacan sustituye entonces significante por letra, en la última enseñanza, inventa un neologismo, la langue o la lengua, todo junto, y lo distingue del lenguaje como estructura. El lenguaje es la gramática. ¿Se puede ver? Bien. Incluso, bueno, él va a definir el inconsciente, está estructurado como un lenguaje, dice, ¿no?
y va a definir también al lenguaje como elucubración de saber sobre la lengua. Entonces, el punto de partida en la lengua, todo junto, ya no es el otro del significante, sino el uno que hay. Es decir, ya no hay diálogo, no hay comunicación, no hay relación, hay goce. Y de esto me parece que testimonia Beckett, como vimos. En la lengua se trata de ese goce de la resonancia. Y justamente la interpretación se localiza en una tensión entre resonancia y comunicación. Lacan evoca desde el primer momento la resonancia de las palabras, ¿no? Pone en valor la función poética y evocativa del lenguaje, es decir, los efectos que desbordan la comunicación. Pero la resonancia es una propiedad de la palabra que consiste en hacer escuchar lo que no se dice. En este sentido, no escapa totalmente al sentido, si bien también lo rompe. Esta, digamos, es la resonancia semántica. Ahora, hay otro tipo de resonancia, que es la de la letra que resuena en el cuerpo, que desarticula la significación, haciendo agujero y que despierta, podríamos decir, del sueño semántico. Esa es la resonancia corporal, que es la que me interesa destacar, ¿no? Esa resonancia corporal que tiene que ver con el choque o con el encuentro contingente entre la lengua y el cuerpo. Si ustedes pudieron leer, o si no, bueno, los invito a que lo lean, el poema de Beckett del año 1988, del que les hablé la vez pasada, Cómo decir, que es el poema, ¿se acuerdan que escribió después de una afasia? Se escucha cómo resuena, sin metáforas, sin punto de capitón, lo que justamente Leonardo Gorostiza ha llamado una letra sin más allá. O sea, Beckett se inscribe en la línea de la escritura y del teatro que resuena en el cuerpo. O sea, una escritura que no está hecha para ser comprendida. Natacha la vez pasada nos habló también del teatro del contagio, ¿no? O sea, es un teatro que le interesa esto, que resuene esto en el cuerpo de los espectadores, ¿no? Que se contagie más que la cuestión de la trama y de las referencias. Bueno, la langue o la lengua ¿de qué está hecha? Digamos? Está hecha de aluviones que se acumulan, de malentendidos, de las creaciones lenguajeras de cada uno. Zizek, por ejemplo, la define como multitud caótica de homonimias, juegos de palabras, irregulares enlaces metafóricos y resonancias. Yo creo que seguramente todos tenemos ejemplos propios y singulares de la lengua, anteriores a la alfabetización. Es interesante porque Lacan juega con alfabetización, alfabestialización, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo, qué sé yo, les digo dos y seguramente ustedes recordarán otros propios. Recuerdo que yo cuando se cantaba Aurora, no sé, decía Azulunala todo junto. Cuando después, de más grande, cuando aprendí a leer y escribir, vi que Azulunala era azul, un ala, me decepcioné, porque, bueno, para mí era Azulunala todo junto. O, por ejemplo, redepente. Para mí era redepente, no de repente. Cuando me corrigió mi mamá y me dice, no, es de repente. También, digamos, me enojé, me decepcioné, porque el goce que para mí tenía redepente era muy diferente, ¿no? Al de repente que la gramática, digamos, dicta. Bueno, los invito, seguramente tendrán otros ejemplos, pero esto es muy interesante, ¿no? Para ver cómo la lengua, la lengua todo junto, es anterior al lenguaje. El lenguaje viene por eso dice Lacan, es una elucubración de saber sobre la lengua, ¿no? Es la estructura, es la gramática.
Bueno, paso ahora a la segunda. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Más o menos está claro? Puede desmutearse alguno si no entiende algo. No, Cecilia, vos podés ubicar la lengua como como ese balbuceo infantil podría Exacto, ser exactamente. antes. Exactamente. Claudia soy, no Cecilia, pero no importa, Nelly. Perdón. Pero sí, eso, el balbuceo, exactamente. Eso es la langa también. Bien. Bueno, la segunda parte la titulé Destino de Pubel. Podemos pasar al cuadro 4, si querés, Karina. Bueno, voy a hablar brevemente de este texto de Lacan del año 1971, que es muy difícil, pero bueno, algunas pinceladas, digamos, ¿no? Como saben, Lacan titula este escrito, es un escrito, Litura Tierra, que es un neologismo, ya nos está diciendo Lacan que no se trata de la literatura, ¿no? Es un Litura Tierra. Y la etimología de este término tiene que ver con el latín. Yo les escribí ahí 3 términos en latín, que son lino, litura y liturarius. Bueno, lino quiere decir frotar, borrar lo escrito. Litura, tachadura, borradura. Y liturarius quiere decir lo que tiene enmiendas. Como ven, hay una degradación de la literatura que se desliza hacia el tachar, el borrar, el manchar, ¿no? Es importante pensar esto de que lo tachado no es algo distinto que la misma tachadura. O sea, lo tachado es eso, es el trazo, la marca, ¿no? Como que el sujeto mismo es esa tachadura. Es el gesto, digamos, del calígrafo, ¿no? Es puro gesto. Esta tachadura, digamos, para Lacan, es una marca de goce. O sea, fíjense que ya el sujeto está causado por la letra, por esa tachadura, y no el sujeto representado por un significante para otro significante, digamos, ¿no? Es otra forma de pensarlo. Ya si ustedes recuerdan, Lacan había trabajado algo de la letra, en este sentido, digamos, en inglés la palabra letra es letter, y letter tiene doble sentido, digamos. Es letra, pero también es carta. Y Lacan se interesó por la carta robada, Edgar Allan Poe, o sea, por el objeto material también, no solamente por el contenido, digamos, de la carta, no por lo que decía la carta, sino la carta como objeto, que es lo que testimonia ese cuento bellísimo de Poe, ¿no? O sea, la carta es no toda, o la letra, es no toda significante, ¿no? Es interesante también pensar en el destino de las cartas de amor, por ejemplo, cuando son devueltas o tiradas a la basura, ¿no? Por eso Lacan dice que la carta siempre llega a destino, que no es el destinatario, no hay que confundir destino con destinatario, ¿no? Bien, Lacan entonces en Liturater, o Lituratierra, que es del año 1971, y que es una reescritura también de la instancia de la letra en el inconsciente, después de replicar el equívoco con el que Joyce se desliza de letter a liter, ahí se lo puse en el cuadro, o sea, de una letra a una inmundicia o basura, nos dice en este escrito, ¿no? Lituratierra. Beckett salva el honor de la literatura y me releva del privilegio que creería tener por mi lugar, ¿no? Dice eso al principio, en la primera página, digamos, del texto, ¿no? Nos preguntamos entonces cuál es ese lugar, ¿no? ¿Cuál es el lugar que Lacan dice compartir con Beckett? Porque Beckett efectivamente confiesa en su obra ese destino de resto de la especie humana y de la escritura. De hecho, si ustedes leyeron Final de Partida, seguramente sí, lamentablemente no tuve tiempo de analizarla en detalle la vez pasada, pero
hay dos personajes, que son los personajes de los ancianos padres de Ham, que aparecen dentro de sendos tachos de basura. Que, bueno, en el flyer, la clase, bueno, hay un ruido. En el flyer justamente estaba esta imagen, ¿no? Y incluso, bueno, Lacan juega con ese término, ¿no?, de basura, como dije, por eso destino de pubel, y inventa ese neologismo pubelicación en vez de publicación, ¿no?, para justamente pensar el destino de resto de las publicaciones. Bueno, como vimos, esto no conduce a Beckett al nihilismo, aunque la lectura de sus obras a veces, bueno, pueda resultar un poco desesperanzadora, sino que sabiendo que de ese destino de resto no hay salida, tratará siempre de encontrar renovadas formas de decir. O sea, es un decir advertido de la imposibilidad de decir. Ahora pasamos al último cuadro, el cuadro 5. También el analista comparte ese destino de resto. Esto es lo interesante y lo perturbador, digamos, también de alguna manera. Ahora voy a explicar un poco de qué se trata. O sea, el analista también comparte ese lugar de resto, ese lugar de objeto, pero no en su versión de escoria, o sea, de basura literal, sino como resto fecundo. ¿Por qué resto fecundo? Porque, en primer lugar, causa el decir del analizante. Por el otro lado, recibe las palabras dichas, como si fuese un tacho, digamos, recibe las palabras dichas por el analizante que van a decantar o precipitar en letras restos, o sea, efectos del discurso. También comparte con Beckett este lugar, digamos, de resto o de pubel, porque circunscribió la causa de su horror al saber. ¿Por qué horror al saber y no saber? Porque no es el saber del conocimiento, es saber cuál es el goce, del cual en general la gente no quiere saber nada, que es lo más rechazado en general de uno. Entonces, el analista se supone que circunscribió la causa de su horror al saber, se sabe un desperdicio, y eso al analista no lo lleva al pesimismo de ninguna manera, sino al entusiasmo. Y eso se ilustra muy bien en cada uno de los testimonios de Pace que tenemos la suerte de escuchar o de leer. Bueno, sacamos un poquito ese cuadro. En el seminario 18, que es del mismo año de Literatierra, Lacan elogia también a Beckett por concebir al ser humano como desecho. Y en la página 106 dice textualmente: se sabe que no soy el único al que le toca confesarlo, el haber con el que Beckett equilibra el debe que reduce a desecho nuestro ser. Hay una afirmación bastante provocadora, digamos, en Lacan, en la nota italiana, que es del año 1974, donde justamente define al deseo del analista como deseo de ser el desecho de la humanidad. Y cita: no hay analista si ese deseo no le adviene, es decir, que ya por ello él sea el desecho de la susodicha humanidad. Más adelante Lacan va a aclarar de qué se trata ser el desecho de la humanidad, ¿no? Aparece, no sé, una foto, Karina, ¿puede ser? No, ¿a dónde? Ah, no, espera. No, me aparecía a mí una foto. Bien. Bueno, o sea, se trata de saberse desecho. Incluso Miller en el 2009, por ejemplo, habla de la salvación por los desechos, o sea, no por los ideales, ¿no? Unos piensen que uno se forma como analista y también, bueno, cuando uno se analiza, a partir de los propios desechos, o sea, los sueños, los lapsos, los actos fallidos, los síntomas,
Son desechos en el sentido de que a nadie le interesa, salvo a un análisis, ¿no? Esas formaciones. Trabajamos con los desechos de los dichos. También el arte, ¿no? Es una forma de estetizar el desecho. Y de eso da cuenta la sublimación. Piensen, por ejemplo, justamente del arte, no sé, de la vanguardia en Duchamp, ese mingitorio, por ejemplo, ¿no? Si no es la estetización del desecho. Bien, entonces el analista es la caída, el desecho es lo sin forma para que pueda estar disponible para albergar el fantasma del analizante. También, además, el analista es un objeto que cae al final de una cura, ¿no? El analizante finalmente se separa del analista. Bien, ya termino. Lacan entonces plantea un deseo que lleva a separarse de la humanidad, porque se acuerdan que dijo que era el desecho de la humanidad. Ahora, ¿cómo entender la humanidad? Yo me parece que se tiene que entender como el lugar de la universalidad, ¿no? Como el para todos. La humanidad, digamos, en general no tiene ningún deseo de saber, no quiere saber nada del goce, quiere la felicidad, soñar y estar tranquila, digamos. Y el analista debe ser el desecho de la humanidad porque molesta, digamos, ese sueño, perturba la defensa. Porque el analista, como testimonia Beckett, está dominado por el deseo de saber, pero ligado a ese horror de saber. O sea, un deseo que lo ha llevado a afrontar su propio horror de saber, ¿no? Para descubrir finalmente su causa. Bien, bueno, hasta acá. Después, en todo caso, si hay tiempo, les digo algunas cosas sobre Not I, que también la vamos a trabajar hoy, pero también la va a tomar nuestro invitado, que ahora se los voy a presentar brevemente. Es Leonardo Gorostiza, que no va a estar en vivo, pero le hemos hecho una hermosa entrevista que las colaboradoras editaron, y vamos a pasar la primera parte de la entrevista. Después Florencia va a leer algo en relación a Esperando a Godot y cómo le resonó, digamos, esta obra en ella. Después vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y finalmente Karina va a hablar de Film, que es una película de Beckett, que, bueno, como no podía ser de otra manera, la llamó Film. Bueno, Leonardo es psicoanalista, miembro de la EOL y de la MP, es AME, o sea, es analista, miembro de la escuela, ex AE, o sea, es analista de la escuela, en el periodo 2009-2012, y fue presidente de la AMP, o sea, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, desde el 2010 al 2014. Leonardo, bueno, publicó numerosos textos, libros, artículos. Bueno, espero que disfruten la primera parte de la entrevista. Lacan en 3 oportunidades cita a Beckett. La primera es es en la situación del psicoanálisis en 1956, que es una referencia que está ubicada en esta conferencia Una letra sin más allá. El contexto es interesante, les paso la referencia exacta, ya que es un seminario que ustedes están dando, porque la que figura en Una letra sin más allá es la vieja edición de los escritos. En la nueva edición, la última de los escritos 1, está en la página 443. Y es en el contexto de plantear qué sería la escucha analítica. Hace mención a Theodor Reich, que planteaba la idea de una tercera oreja, ¿recuerdan? Y él dice, no es necesaria una tercera oreja, sino más bien sería que el analista escuche con una sola oreja. Lo cual no deja de ser muy interesante porque luego va a jugar con la cuestión de que el número 2 se regocija
de ser impar. Sabemos que el número 2 es el único que es par e impar al mismo tiempo, ¿no? Y la cita exacta dice, el número 2 se regocija de ser impar, y tiene mucha razón el número 2 en regocijarse de serlo, pero tiene el defecto de no ser capaz de decir por qué. Es decir, yo lo entiendo así, porque finalmente no viene un segundo significante de decir por qué se regocija el número 2 de ser impar. Este es un escrito del año 56, pero creo que es un índice de una puerta abierta, pequeñita puerta abierta que Lacan dejó para lo que después va a ser su promoción de hay el uno, el significante solo. Y dice, encontrarán en el nivel del inconsciente su más significante alcance, purificado de sus equívocos, si se le traduce por, dos puntos, unos números son dos que no tienen par, esperan a Godot. Es decir, una referencia explícita a Esperando a Godot, la obra del año 1951 de Samuel Beckett, la gran obra de Beckett, y donde la mención evidentemente es esos dos personajes increíbles que son Vladimir y Estragón, o Didi y Gogó, como se llamaban entre ellos, ¿no? Que es cierto que los dos no hacen uno, podríamos decir. No hacen uno de una complementariedad. Si uno hace lo que no habría que hacer, o lo que no hubiera que hacer, que es ponernos a ubicar nuestro aparataje, nuestra álgebra lacaniana en relación a la obra, pero si uno se anima un poquitito a hacerlo, como aplicar nuestros conceptos, se podría decir que tal vez Vladimir y Estragón constituyen algo así como S1 y S2, que no hacen cópula, lo que Lacan después va a escribir en los 4 discursos. Me parece que hay algo allí de una captación de Lacan, de que en el inconsciente finalmente se trata de que hay uno, y que si hay dos, esos dos no pueden hacer cópula, es decir, proporción. Como una temprana intuición de Lacan, porque del año 56, eso. Ya que hablé de Esperando a Godot, les hago otra mención haciendo esta transgresión de aplicar algo de nuestro álgebra a la obra de arte, que es lo que no hay que hacer. Recuerdan que hay otros dos personajes, hay 3 personajes más en la obra, que son la aparición de golpe de Pozzo y de Lucky, o Lucky, pero Lucky, suertudo, digamos, ¿no? Pozzo es algo así como el amo. Lo es con todas las letras. Él lleva atado como si fuera un perro, ¿no? A Lucky. Y Lucky tiene en un momento dado, tal vez alguno de ustedes lo vio hace ya bastantes años, en la trastienda que dirigió Leonor Manso, que trabajaba Patricio Contreras y Pompeyo Audibert, ellos hacían de Vladimir y Estragón. Miguel Gerberov, un gran beckettiano que ya falleció, hacía de Pozzo, y Alicia Berdack-Sagar hacía de Lucky, que en realidad era un personaje masculino, pero lo hacía ella, de una manera maravillosa, de una apuesta formidable, ¿no? En un momento dado, Lucky se pone a hablar. Ese que es como un perro que va llevando Pozzo, el amo, digamos. Digo porque es como para pensar qué lazos son los que establece allí Beckett, los lazos posibles de los seres hablantes, ¿no? Y de golpe Lucky, dice aquí Beckett, que siempre fue muy preciso con las didascalias, ¿no? Que son las anotaciones de lo que tienen que hacer los personajes. Dice, declama con monotonía. Y dice así, leo solamente una parte porque es extenso. Dada la existencia tal como demuestran los recientes trabajos públicos de Poinçon y Watman, de un Dios personal, cuá, de barba blanca, cuá, fuera del tiempo, del espacio, que desde lo alto de su divina apatía, su divina tambía, su divina facía, nos ama mucho con algunas excepciones, no se sabe por qué, pero eso llegará y sufre tanto como la divina Miranda con aquellos que son, no se sabe por qué, bla, 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 bla. No hay un solo punto. Es decir, que todo lo que sale de la boca de Lucky hasta que se calla y enmudece,
es algo así como una holofrase. Es algo así como la langue. Y me parece, y esto lo planteaba en esa conferencia, uno de los puntos centrales, me parece, por el cual le interesó a Lacan Beckett, es porque la escritura de Beckett, ya sea dramaturgia, ya sea toda esa serie de escritos que no se pueden llamar una narrativa tradicional, excepto algunos parcialmente, apuntan a una escritura sin punto de capitón. Recuerdan que, y eso lo menciono en la conferencia, que Beckett fue una suerte de ayudante de Joyce cuando Joyce, casi ciego, escribía el Finnegan's Wake, que es lo que toma también Lacan para pensar lo que sería a una práctica que no se detenga en el punto de capitón. Toda la dramaturgia tradicional, aunque sea moderna, pero tradicional, la narrativa tradicional, bienvenida sea cuando es buena, ¿no? Sigue manteniendo su vigencia, pero siempre funciona del lado del punto de capitón. Hay una segunda mención que está en la introducción del seminario 16. Que la tengo por acá, a ver. Es cuando precisamente habla de un discurso sin palabras, que tiene resonancias beckettianas eso. Hay una gran estudiosa argentina, Laura Serrato, no sé si la conocen, que escribió mucho sobre Beckett y que habla de una ética, creo que dice, de la despalabra, la de Beckett. En tanto siempre lleva al límite del lenguaje para mostrar que hay un punto donde hay algo que es indecible. Y sin embargo, hay que siempre intentar decirlo, como dice él, fracasando mejor, sin llenarlo de sentido. En la página 11 del seminario 16 de Paidós, dice así: todos conocen los juegos de palabras que me he permitido en torno a la publicación, es decir, publicar como pubel, tirarlo a la basura. Allí estamos, pues, unos cuantos reunidos en el mismo cubo de basura por los gajes del oficio. Es decir, los psicoanalistas concebidos como un cubo, un tacho, digamos, en nuestro castellano argentino, un tacho de basura, donde se va a ir a depositar los restos de los dichos del analizante. Con respecto al cubo de basura, en esta época dominada por el genio de Samuel Beckett, sabemos bastante sobre el tema. Dice, por haber vivido en 3 sociedades psicoanalíticas, sé bastante sobre lo que son los residuos domésticos. Después de todo, no me encuentro tan mal en este sexto. Es decir, que esto que es del año 1968-69 es el antecedente más directo de la referencia del seminario 18 que está en Literature. Es muy parecida. En Literature, inclusive, él habla de Joyce primero, recuerda el equívoco que hace Joyce entre letra, liter, basura o desecho, que por todo lo que desarrolla él en Literature, recordarán que luego de ese viaje, cuando vuelve de Japón, esa alegoría, él de algún modo toma las nubes como si fueran las nubes de los semblantes, que son los significantes, y trata de ver y describe lo que se deposita, la letra como un desecho que cae cuando se rompe la articulación significante. O sea que hay, por el lado de la mención a la basura, al resto, creo que hay que entenderlo en 2 sentidos. Uno, la letra como resto. Y si la letra no se confunde con el significante, porque el significante siempre implica la articulación con otro significante, la letra es lo que abre, vía ser el desecho de la articulación significante, lo que abre, digamos, la vía a eso que llamábamos la ausencia de punto de capitón y una conexión con lo real. Es decir, frente al mayor límite de lo que se puede decir, llegar a ese punto.
La letra, dice Lacan, recuerdan, es idéntica de sí a sí. En cambio, un significante siempre es relativo a otro. Él juega unas veces como significante letra, siempre que nos escriba, sin ningún tipo de sentido, dice, ¿no? Pero es el significante cuando ya está aislado como uno solo, cuando es impar, lo que decía ya en el 56. Y la otra dimensión del tacho de basura que aparece en sus obras, ¿se recuerdan Final de Partida? Que están los padres de Ham. Ham es el personaje, ¿no? Principal, ¿no? Está Clove, que es el ayudante, y Neil y Nag, creo que son los padres, ¿no? Que aparecen dentro de esos tachos de basura. Tras que Final de Partida es el fin. Y hay una frase, recuerdan que creo que yo la incluí también en la conferencia de Final de Partida, que es: el fin está en el comienzo y sin embargo uno continúa. Que sirve para el análisis también, como que hay algo del final del análisis de la letra del síntoma que, aunque no esté despejada, está en el comienzo, y es a partir de la experiencia analítica que podrá ser despejada como tal, como la letra del síntoma. De todos modos, creo la referencia allí en Beckett, creo que es efectivamente la muerte, digamos, ¿no? Y lo que él planteaba que es que no podemos dejar de hacer el esfuerzo de hablar. Esto de los cubos de basura, ¿no? Uno podría interpretar también los padres edípicos en la basura, digamos, ¿no? Si uno piensa a lo mejor la cuestión del más allá del Edipo, de los padres edípicos, sí, porque efectivamente. Que también pone a los padres, digamos, en el tacho de basura. Efectivamente, el más allá del punto de Capitón es precisamente el más allá del Edipo. El punto de Capitón es primer tiempo, segundo tiempo, y son los dos tiempos del trauma freudiano, un efecto de sentido retroactivo, y eso es edípico, eso genera sentido edípico. Toda la perspectiva de Lacan, de la cual hablamos, o hablé el otro día en una actividad de una noche abierta de Leol, de ir en contra de la debilidad del pensamiento, que siempre se articula el pensamiento al fantasma, cuando dice elevar el acto analítico a la dignidad del acto quirúrgico en relación al corte, el corte del hilo de los pensamientos, se inscribe en la perspectiva, digamos, del más allá del Edipo. Así que estoy de acuerdo que se podría también hacer esa lectura, es una interpretación posible. Bien. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Perfectamente bien. Bien, bueno. Bueno, esta es la primera parte. Vieron que hay muchas cosas que por ahí se repiten, pero como son son conceptos difíciles, me parece que ayuda, y Leonardo, la verdad que los aclara muy bien. Me encanta, digamos, su transmisión, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar algo que escribió Florencia Cinquemani en relación a Esperando a Godot, que es van a ver que es una lectura bastante original de a lo que ella le resonó, digamos, no sé si la vio o la leyó. Florencia. La leí. Okay. Acá estoy. Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a compartir entonces con ustedes una lectura que hago de Esperando a Godot desde mi lugar. Esta obra resuena en mi experiencia trabajando en la clínica del autismo, donde quienes estamos en función de analista muchas veces nos topamos con la angustia que genera el continuo ruido y sinsentido de la lengua. Justamente nuestro trabajo allí es buscar producir canciones para que pueda ubicarse algún punto que permita que algo de la gramática pueda funcionar. En la obra se muestra claramente el sinsentido de la existencia humana, pero lo hace de un modo que llega en primer lugar al cuerpo del espectador y luego a su pensamiento. En este punto me interesa recordar que Natacha Koss, en el encuentro pasado, habló del efecto de contagio que Beckett produce en los cuerpos de quienes se atreven a recibir los efectos de sus obras. En Esperando a Godot podemos ver que lo primero es bailar y lo segundo es pensar.
aunque claro está también que da igual ese orden, porque lo que Beckett muestra una y otra vez es que detrás del velo de las palabras hay nada. Decimos que lo primero es bailar y lo segundo es pensar, porque ese es justamente el orden en que se le pide a Lucky, uno de los personajes, que entretenga a los otros. Cuando llega el momento de que éste ponga en palabras sus pensamientos, se perciben que carecen de signos de puntuación, lo que hace imposible encontrar un hilo de sentido que genere la sensación de estar entendiendo algo del oído. Entonces los espectadores empezamos a sentir la desesperación que generan los sonidos palabreros. Son las palabras que leyó Ortiza en la entrevista. Este sinsentido se redobla una y otra vez como un especial, ya que, por ejemplo, Pozo, el personaje que es algo así como el amo de Lucky, dice: «Piensas que yo hubiera podido estar en su lugar y él en el mío, si el azar no se hubiera opuesto, a cada cual lo suyo», dejando ver claramente que todo es de un modo, pero podría ser de otro, ya que al final de cuentas no hay mucho más que azar en la vida, y que lo imprescindible para que algo cobre sentido es decidir dónde poner un punto y ponerlo. Sin los signos de puntuación, el discurso es un palabrerío que ensordece, así como la vida es desesperadamente infinita, sin encuentros o momentos destacados que le den un orden. Pienso que a ese lugar viene la expectativa de esperar a Godot, que en la obra siempre es fallida, ya que ese acontecimiento nunca se escribe, sino que permanece suspendido en el horizonte. Imagino que, si ese encuentro en algún momento se diese, la obra cobraría un giro completamente distinto. Incluso me aventuro a pensar que nuestros cuerpos se sentirían vivificados si aconteciera un encuentro que pudiera generar un punto de corte en el chicle infinito de esa trama, que dé finalmente sentido a lo que pasó antes y a lo que podría suceder después. Al no generarse nunca un encuentro, el pegoteo continúa sin fin, como un cuerpo sin agujeros, como una estructura sin posibilidad de vacío. Es de esta forma que Beckett nos enseña lo desesperante de la existencia humana sin deseo. Un deseo que pueda generar sentido, es decir, un lugar vacío desde donde construir una trama. Colocar un punto en una oración no es engordar el sentido, sino justamente producir un corte que permita drenar el goce, para que el vacío tenga lugar. De esa forma, el deseo puede circular. En la clínica del autismo, donde los cuerpos carecen de vacío, donde todo es un palabrerío sin fin, lo que hacemos una y otra vez es buscar distintas maneras de generar un corte, una puntuación que permita que una oración pueda ser leída. Una de las hipótesis que consideramos en el dispositivo hospitalario en el que trabajo, la cigarra, es que las canciones en el palabrerío sin fin a veces logran producirse porque quienes operamos desde una posición analítica lo hacemos desde un lugar deseante. Solo así puede generarse un vacío en el cual un objeto puede depositarse. Es desde esta perspectiva que pude recibir la obra, esperando desesperadamente a Godot, que de llegar habría permitido poner un signo de puntuación desde donde leer el texto, pero el horizonte de la obra siempre se corre un poco más y Godot nunca llega, eternizando la espera e imposibilitándonos leer un sentido, dejando explícito que en todo caso de lo que se trata es de inventar desde un lugar deseante. Gracias. Buenísimo, Florencia, muchas gracias. Bueno, si les parece, entonces ahora escuchamos la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Leonardo. Por ejemplo, en este texto, que además hay resonancias, rumbo a peor, upir. Habría que trabajar un poco qué relaciones hay sin forzar demasiado de las cosas entre el upir de Lacan y rumbo a peor, ¿no? Por ejemplo, en una parte dice así: todo de antes, nada más jamás,
Siempre probar, siempre fracasar. No importa, y acá está la frase, prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. ¿Mm? A mi entender, es una hipótesis. Esto podría permitirnos explicar o echar una luz sobre esta frase del seminario 24 de Lacan, que deben recordarla, que dice así: contrariamente a lo que se dice, no hay verdad sobre lo real, puesto que lo real se perfila como excluyendo el sentido, y la verdad se inscribe del lado del sentido, aunque sea fugaz. Sería todavía demasiado decir que hay real, porque decirlo es suponer un sentido. Ya al nombrar lo real le supongo un sentido. La palabra real tiene ella misma un sentido. E incluso yo he jugado en su momento al respecto, evocando el eco de la palabra reus, que en latín quiere decir culpable, es reo, como se dice, que quiere decir culpable. Y acá viene esta cuestión. Uno es más o menos culpable de lo real. Es por eso que el psicoanálisis es una cosa seria y que no es absurdo decir que puede deslizarse en la estafa, porque el significante en relación a lo real siempre produce efectos de sentido y es una estafa en relación a lo real. Pero yo me he roto la cabeza pensando, ¿por qué dice que uno es más o menos culpable? ¿Por qué podría decir cada uno es más o menos responsable? Porque uno como sujeto es respuesta de ser real. Pero ¿por qué utilizar la noción de culpable, que es eminentemente edípico, en un momento de elaboración de él que está claramente más allá del Edipo, que lo real se inscribe más allá del Edipo? El Edipo viene a velar lo real. Se me ocurrió, tomando a Beckett, no es que Lacan lo cite, tomando otro texto que es final también de Beckett, Junto rumbo a peor, es una trilogía. Él escribió también otro texto que se llama Compañía, que yo menciono en la conferencia, y otro que se llama Mal visto, mal dicho. En francés es mal vu, mal dit. ¿Por qué? Porque de algún modo uno podría decir que Beckett, en este impulso a decir, tenemos que seguir hablando porque no podemos dejar de hablar, como si fuera una exigencia ética, pero tratar de fracasar mejor con lo que decimos. Lo real siempre es mal visto, porque lo real es imprevisto. Nos sorprende antes de que podamos verlo. Mal dicho, que en francés también se puede decir mot dit, palabras dichas, ¿no? Y también malditas. También maldito, es que maldito es mal dicho, sí, exacto, claro. Sí. Exactamente. Sobre todo me gustaba, digamos, en este texto que vos escribís y que nos presentás, que es el analista y el despoblador, que justamente hay una palabra ahí que tendríamos que llevarla como al límite del sentido, porque ¿qué quiere decir el despoblador, digamos, ¿no? En ese punto, y retomando esto que vos decías de poder encontrar, ¿no? Como espectadora o como lectora, ¿no? De este texto, un punto de Capitón. Entonces te preguntaba, ¿qué es el despoblador? Primero, en Beckett, en la obra, y después, ¿en qué punto se entrecruza con el psicoanálisis? ¿Cómo nos sirve a nosotros esta palabra, ¿no? Que hay que llevarla como, ¿no? Al límite del sentido para poder ver cómo se entrecruza con el psicoanálisis, ¿no? También en ese punto. Si nos podías contar algo sobre esa palabra, el despoblador, tanto en teatro como en el psicoanálisis. Y a mí se me ocurrió tomar esto, que no es una obra de teatro, es un escrito de Beckett, que no es muy extenso, que es extrañísimo,
y que cuenta, creo que yo lo que menciono en lo que les envié, algo así como describe una situación que es un gran cilindro que tiene unas medidas, no sé, es un 20 por 10 metros, algo así, donde está lleno de gente. Y esa gente busca una salida. Pero la salida sería poder despoblarse. Encontrar cada uno su despoblador. Esto es una lectura ya de lo que dice Beckett, no es tan sencillo. Entonces, cuando me invitaron a escribir, yo escribí, como se trataba de el tema de las comunidades, para decirlo lo más rápidamente posible, sería que en realidad hay algo que no hace comunidad. Comunidad en el sentido tradicional del término, que sería vía las identificaciones comunes y que permiten las comparaciones entre unos y otros y las diferencias, que es el síntoma. El síntoma, en cierto modo, permite hacer una comunidad, pero bajo la forma de la invención singular que cada uno hizo, que es la invención sintomática. Entonces ya son una comunidad distinta, una comunidad, como decimos, de las soledades o de las diferencias. Y me parecía que la alegoría de Beckett en el despoblador permitía plantear algo de ese orden y que se podría aplicar a la experiencia analítica y al dispositivo del pase también. Algo así, como que cada uno, buscando su despoblador, puede encontrar aquello que lo va a despoblar ¿de qué? De todas las identificaciones que hacen masa, que tienen que ver con la neurosis infantil, con el Edipo, como decían antes, todo aquello que puebla el inconsciente y lo llena de bla, 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 y de sentido, hasta encontrar una letra única, que sería esa misma letra, el despoblador para cada uno, y que no es igual a la letra de los otros. Y hay elementos en el texto de Beckett que me parece que permiten a plantear eso. Lo interesante es que Beckett ahí habla de diversas figuras que creo que evocan un poco el infierno del Dante, son como, tiene algo de infernal esa escena, ¿no? Y habla fundamentalmente de los buscadores, que son los que no aflojan y siguen buscando su despoblador, como que tienen un deseo decidido de encontrar su despoblador. Y están los vencidos, que aparecen sentados, ¿no? Que ya dejaron de buscar. En cambio, se puede franquear el síntoma. Si uno se puede localizar, congeniar más o menos, digamos, ¿no? Con el síntoma, pero no hay una salida. Y es un poco lo que muestra el cilindro de Beckett, que no hay salida finalmente. El máximo posible es eso, es localizar aquello que me hace más singular y me despuebla de todo lo otro, digamos, que sería lo comparativo a todos los demás. Tiene algunas frases donde dice, no se puede diferenciar los cuerpos entre unos y otros, las comparaciones son imposibles, son como alusiones que hace. Me da pie a mí, porque yo había leído, ¿no? Con mucho agrado una letra Sin Más Allá, que Sí. está publicado en Enlaces Online. Y en primer lugar, tomar esta mención que vos hacés de la modestia, ¿no? Porque a nosotros los analistas nos dejan... De No la estoy modestia. la modestia, sí. Modestia, sí. Porque como que nos deja enseñar, ¿no? Que nos dejamos enseñar por los artistas, ¿no? Así lo dijo Lacan, Claro. tomando de Freud. Porque nos allanan, ¿no? Nos allanan el camino. Así es. Pero hablando justamente de esto de que del síntoma no hay salidas sino vueltas, nuevas vueltas que cada uno dará en su existencia, y acabas de decir esto de lo mal dicho, ¿no? Y yo justo había traído para leerles, porque me parecía, a ver si vos nos podrías decir algo más en esta cuestión del síntoma y el sin salida, y esto que está implícito en el comienzo, el fin, que también estabas haciendo mención, ¿no? En relación a la obra de Beckett. La obra de El Innombrable, ¿no? Sí. Se ve ahí, y que digo, si es innombrable, como el tetragramato, ¿no?
que forman las letras de Dios, que no se puede pronunciar, siempre va a estar mal dicho. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, sin saber que vos ibas a traer esto, nada, en esta relación de dar vueltas y a ver cómo vos nos podías decir algo más en esta cuestión del síntoma, dice así, en la página 48. La isla, estoy en la isla. Nunca me fui de la isla. Pobre de mí. Había creído entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo, en espiral. Error. Donde yo no paraba de dar vueltas era en la isla. No conozco nada más, solo la isla. Y ni la isla conozco, porque nunca tuve la fuerza para mirarla. Cuando llego al río, me doy vuelta y me vuelvo hacia el interior. No es una espiral, mi camino. Ahí también le erré, sino una serie de bucles irregulares, a veces bruscos, breves, como en un vals, a veces de una amplitud parabólica, bueno, abarcando turberas enteras. Pero, y sigue, ¿no? Pero me pareció, ¿Sí? si vos podrías... Parece un antecedente del despoblador, del cilindro también. Es la cárcel del lenguaje. Yo creo que si algo habla Beckett es de la cárcel del lenguaje, pero como creo que decía en la conferencia también, porque muchos han dicho que es un nihilista, ¿no? Tiene un humor. Esperando a Godot tiene un humor, una ironía, pero realmente pero no deja de hablar de eso, de que hay una cárcel del lenguaje, una isla de la cual no hay salida posible, pero hay reubicación, resituación posible. Y el innombrable, en algunos pasajes, si no recuerdo mal, también aparece el personaje en un tacho de basura, en un cubo, como mirando desde allí con sus ojos, que después le pasa de todo esos ojos, mejor no hablarlo. Vi que, porque está en internet, viste, por YouTube, la obra esta corta, Nochai, que me parecía que Sí. Muy interesante para pensar justamente la desaparición del cuerpo como totalidad, porque aparece una actriz, pero solo su boca iluminada, Sí. ¿no? Como una pieza suelta digamos, del cuerpo, en una verborrea sin sentido, o sea, no se entiende demasiado, aunque si uno lo lee después, hay algunas cosas. Hay algunas cosas, pero muy, muy sutiles, digamos, ¿no? Es realmente muy difícil hilvanar ahí un argumento. Es más bien una boca, ¿no? Desatada que habla sin ton ni son. Y es excelente para pensar Lacan más clásico de Seminario 11, cuando dice que el objeto A, el objeto pulsional, no se inviste en la imagen especular, es decir, es not I, no entra en la imagen del yo, sino que funciona como en un lugar topológico, no euclidio, que sería el estadio del espejo, ¿no? Bueno, hasta aquí la entrevista de Leonardo, es bueno, una edición que hicimos. Ahora, bueno, la vamos a escuchar a Karina. Claudia, vos querías, sí, vos querías decir algo de Not I, y tal vez como justo Leonardo terminó después recién en todo con caso, sí, digo, para que no se pierda el hilo, ¿no? Lo que pasa es que ya son menos 10 y no me gustaría que no haya tiempo para, bueno, lo que vos preparaste, y por ahí si hay algunos minutos para poder conversar con la gente. Así que dale. Aprovecho para toser un poquito, por eso me silencié. Bueno, justamente en film, que Claudia había hecho referencia, yo voy a compartirles ahora en unos minutitos. Brevemente son dos minutos de en realidad una compilación de fotografías que creo que son como, bueno, ¿no? puntuales, que dan un poco de la idea. El corto en sí dura 22, estos solo son 2 minutos alusivos. Bueno, a ver si puedo compartir.
la pantalla, pero tengo que ir a... Bueno, les voy contando un poco porque no tengo el videito acá. Sartre dice en Ser y la nada, en el apartado de la mirada, basta que otro me mire para que yo sea lo que soy. Film es la única incursión de Samuel Beckett en el cine. Fue escrita en 1963, se rodó en Nueva York durante el verano del 64, fue dirigida por Alan Schneider y la protagonizó Buster Keaton. Para el rodaje, Beckett realizó su único viaje a los Estados Unidos en julio de 1964. Como les contaba, Film es un corto que tiene una duración de 22 minutos, permite adentrarse en el puro pensamiento beckettiano aplicado al cine. La idea en sí es bastante atractiva, aunque parece un poco críptica. Ha inspirado a muchísimos teóricos, uno de ellos, Deleuze. La consideró como la base de algo mucho más importante que un simple film. Está basada en la máxima ser es ser percibido, que es la idea central del filósofo también irlandés, George Berkeley. Beckett imaginó una persecución al estilo del cine mudo. A ver, voy a buscar, porque no lo tengo a mano, para compartirles el... Ahí está. Bueno, no lo encuentro. Aquí está. A ver si lo puedo. Ahí está. Se ve acá en pantalla, si alguien me lo confirma. Se ve perfecto, se ve. Pero ahora se fue, ¿verdad? Pasaste No. a otra foto. Claro, Se ve. Empezaste con el ojo. Sí, lo que pasa es que se me va de la pantalla. A ver, vamos a hacer acá. Bueno, chicas, no sé qué pasa con el video. Bueno, por ahí de cualquier manera está en la web, la pueden... Sí, no, acá lo encontré, no sé si lo están viendo. No, ahora no. Ah, no, bueno, entonces vamos a ver. Bueno, tranquila, compartilo tranquila, te esperamos acá ansiosamente. A ver. Ahí está. Ahora sí. No. A ver si... Sí, pero quedó un poco chico, ¿verdad? No, está bien, se ve bien. Lindo Se igual, ve. ¿eh? Se ve Se ve bien. Se ve perfecto, sí. Perfecto. Dale. Ahí se fue. Sí, Ahí. porque no lo puedo agrandar, porque lo tengo, ahí está. Bueno. Bueno, esperen porque hay que pasarlo de vuelta. Se avanzó solo. Bueno, se complicó, ahí está. Acá tenemos a Samuel Beckett. La historia es así. Buster Keaton es el protagonista, se lo ve como deambulando con un parche en el ojo, casi su cara no se ve, hay un solo sonido que es esta señora que dice shh al comienzo. Él entra en un edificio, se encierra aparentemente en su cuarto y comienza, digamos, a sacar todo aquello que pareciera el loro, el gato, el perro, un pez, inclusive imágenes, fotos, todo aquello que tiene, ¿no? Acá es bastante alusivo,
la imagen con estos dos ojos que lo miran, inclusive la mecedora, la silla donde él se sienta atrás tiene que parecerían dos ojos. Lo impactante, digamos, que parece ya como una escena donde culmina el film y que es, ¿no?, como un encuentro siniestro, tiene que ver con que la cámara, que la llaman eye, por el ojo, él encuentra que es, digamos, él mismo, ¿no? Y es esta escena donde él se descubre, bueno, y está queda totalmente anonadado. Bueno, hasta acá el film que me costó encontrar, pero bueno. Buenísimo, buenísimo, Karina. Bueno, me alegro que se haya podido compartir después de tanto. Yo no sé si estamos con tiempo, porque en realidad lo que yo hago es un pequeño recorrido por el seminario 11, cuando Lacan habla entre, ¿no?, la esquicia del ojo y la mirada. Decime vos, Claudia, si te parece. Si no, me parece, a ver, porque son -5 y me gustaría redondear un poco y por ahí dar participación, pero muy interesante esta cuestión, este vínculo entre Notch-Eye y film, porque se trata de dos objetos, se trata del objeto boca, del objeto oral en Notch-Eye, y acá se trata del objeto mirada, ¿no? Esos objetos A recortados del cuerpo como totalidad. Entonces me parecía muy interesante pensar eso. Bueno, me gustaría ver que participen, si algo, qué les pareció, si quieren hacer algún comentario, bueno, lo que quieran. Escuchamos a quien, o si quieren escribir algo en el chat, lo puedo leer. Se pueden desmutear. Sí. Me gustaría, Claudia, que pudieras hablar un poquitito más, diferenciar bien que la escritura no es la gráfica, ¿no? Aclarar un poco qué es la escritura. No es para el ultimísimo Lacan. Porque si no se confunde como uno piensa en la letra o en las palabras que diste y parece que es algo escrito gráficamente, ¿no? Y me da la impresión, bueno, no, me da la impresión, por lo que dice Lacan me parece que no es eso, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Así juntamos 2 o 3. Bueno, efectivamente, no es, ahí en Literateur Lacan se diferencia de la literatura como la escritura del oral, digamos, ¿no? Como lo realmente escrito. Me parece que la escritura tiene que ver con un punto de fijación, eso que yo hablaba antes de tratar de introducir, digamos, en el conjunto de los significantes o del sentido, marcar, hacer un efecto de escritura es fijar algo. Por eso decía que la letra de alguna manera es una solución para lo interminable del sentido, ¿no? Cuando nosotros, digamos, interpretamos, no es que hay algo escrito y tenemos que develarlo, ¿no? Por eso hablaba de lo de la tachadura, como la misma tachadura es la marca escrita. No es que hay una palabra escrita, un jeroglífico, digamos, y que tenemos que descifrar, ¿no?, eso que está escrito, ¿no?, que se parecería, digamos, a la cuestión del destino, digamos. No se trata de eso, sino de introducir ese efecto de escritura, de fijación y del sinsentido en las palabras dichas. Me parece que, no sé si te respondo más o menos. ¿El precedente podría ser el rasgo unario? Claro, claro, sí, sí.
Sí. Está bien. Es lo que Miller plantea en los signos del goce, digamos, ¿no? Claro. Todo ese claro. seminario de los signos del goce es un seminario dedicado a eso, a la marca, a la letra, a la marca de goce, al signo, digamos. Por fuera del desplazamiento, digamos, significante. Tiene que ver con la reducción a, sí, al rasgo unario. Bárbaro. Quiero decir algo que por ahí tiene que ver con esto. Voy a volver sobre el fracasar, volver a comenzar para fracasar de nuevo. Quiero hacer una referencia al sonido de esto en francés. Lo voy a buscar en el texto porque no estoy segura cuáles son las palabras utilizadas en el original. Pero la palabra fracasar, fracá, tiene que ver con el fracasar, pero también quiere decir choque. Y es choque, digamos, de un coche, por ejemplo, un choque violento con ruido. O sea, creo que lo que interesa de ese recorrido, y tal vez tiene que ver con lo que está grabado o escrito, más allá del significante, es el ruido es el ruido del fracas, del choque. Y esta escritura realmente es una escritura en el cuerpo. Yo lo voy a buscar con qué palabras está dicho en el original para ver si, pero creo que esto que estoy diciendo es una referencia a la sonoridad, al reencuentro con lo sonoro, ¿sí? Y no es lo sonoro de cualquier manera, es lo sonoro en explosión. Es lo sonoro, ¿sí? De esta manera, inscripto de esa manera. Bueno, hacenos llegar esa referencia. Sí, no, lo voy a buscar porque, digamos, mientras Leonardo lo estaba diciendo, yo decía, trataba de reencontrar el original en mi cabeza y no encontraba el texto exacto. Lo voy a buscar, pero de todas maneras recuerdo que hay esta referencia y tiene que ver con el reencuentro con la explosión sonora, eso seguro, pero lo voy a buscar. Okay. Dale. Genial. Sí, porque es ese efecto del puro sonido, ¿no? De la palabra como sonido, no como significación. Exactamente. Lo que hay de interesante en esto es que si bien lo suponemos al comienzo y en un momento fundacional, solamente lo vamos a encontrar como desecho. Exacto. Muy bien. Sí, sí. Es este encuentro. Y bueno, nada, al respecto de la palabra pubel, mucho más que en español, la palabra basura está ligada en francés al gesto de tirar a la basura. Ajá. ¿Esto qué es? Eso va a la basura. O sea, la expresión está mucho más cercana a la acción. La palabra basura, ¿sí? Bueno, fueron dos cosas que se me fueron ocurriendo mientras escuchaba. Está buenísimo el desarrollo que estuvieron haciendo, muy interesante. Gracias. Gracias y gracias por tus aportes. No, vale. ¿Alguien más? A ver, en el chat, a ver si... Bueno, agradecen. Agradecen todo. Excelente estuvo. Bien, maravillosa la clase, Claudia. La verdad que me parece que podríamos redondear acá. Está muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias. Sé que son temas difíciles, pero bueno, tratamos de hacerlos amenos. Y bueno, la próxima, a ver, ¿querés Bueno, la próxima vamos a trabajar happening y performance. Y tenemos dos invitadas de lujo
que van a ser Gabriela Vaz y Liliana López, así que los esperamos a todos. Vamos a tomar algunos autores del arte, del teatro, internacionales, argentinos, así que bueno, esperemos que les guste la próxima clase, los esperamos aquí. Bien. Acá estaremos. Bueno, Buenísimo, bien, Estela. Gracias a todos. Muchas gracias, excelente. muy Gracias. bien. Gracias. Chao, gracias. Bueno, chau, chau. Chao. Chao.